¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, No me ven, ¿verdad? no. A ver. Que estoy teniendo problemas, no sé por qué. Me cambió la liga y la tuve que cambiar ahorita. Y ahorita quiero instalar la cámara y no me deja. Dura un ratito y se quita. Ya, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿sí? Hubo un problema porque como que la liga que había puesto, descubrí que ya no funcionaba casi al 5 para las 8. No sé por qué nunca me ha pasado y la tuve que cambiar. Entonces ya ustedes ingresaron, yo creo, con la nueva liga
no tuve ningún problema usted ahora para entrar. No. Bueno, qué bueno. No. Bueno, ahí sigue llegando gente. Muy bien, bueno, primero que nada, buenas noches o buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Vamos a ver ahorita la siguiente sesión síncrona, la segunda sesión síncrona, los conceptos fundamentales del derecho. Perdón, conceptos jurídicos fundamentales del derecho. Es un tema un poquito complejo, pero si le ponemos un poquito de atención y un poquito de ganas, lo vamos a entender muy bien. Es un tema que requiere un poquito así de más atención. ¿Cómo les ha ido con lo anterior, con la clase pasada, con la tarea que les encargamos, etcétera? ¿Cómo les ha ido? Ay, un poco complicado. Porque es complicado por los tiempos. Pues ahora sí que yo como no conozco ahora sí nada del derecho, entonces Sí. complica un poco. Sí. Es un tema de leer y un tema de leer con detenimiento. Entiendo que puede estar un poquito complejo si no estamos como familiarizados con los términos y cosas de esas. Pero parece desde un mundo así externo como complejo, como difícil, como inalcanzable de repente. Pero no, ya al momento de ir adentrándose, le va entendiendo uno y va encontrando la lógica, ¿sí? Y ya se va uno derechito, ¿no? Pero sí hay que leer, ¿no? Sí hay que leer, hay que leer con detenimiento, a lo mejor buscar otras fuentes. Muchas veces, les decía yo en la pasada, que a veces en las palabras, en los conceptos, está la clave del significado de las cosas. Acuérdense que el derecho viene desde los romanos. Les decía la clase pasada que el derecho se generó derivado de la costumbre, ¿sí? La costumbre se hizo ley. Desde que iniciamos, desde que el humano es humano, sus costumbres del día a día fue generando a la ley. ¿Y qué es lo que hoy conocemos? Ahorita hay ya varias fuentes designadas del derecho, como es la ley, la jurisprudencia, la costumbre, etcétera, ¿no? Hay varias formas, eso lo vimos la clase pasada. Pero es el día a día, entonces por eso es importante entenderlo, porque es lo que vivimos día a día, y más en particular esta clase, que es Derecho, Personas y Familia, pues es nuestra razón de ser, el lugar que ocupamos legalmente en la sociedad. Tiene un lugar y tiene una razón y tiene una obligación y un derecho también ¿no? Nos genera derechos y obligaciones, y a veces por ser familia, pues nomás nos vamos así y no nos ponemos a pensar que detrás de todo eso ya está pensado cómo la familia funciona, ¿sí? O sea, ya está estructurado, de acuerdo a la ley, cómo es que la familia debe ser para que funcione, para que sus derechos y obligaciones se puedan dar de manera correcta. Por eso cuando uno se casa es el registro civil, por eso cuando uno nace se registra, hay un registro de los nacimientos, todo eso pues es para algo, ¿sí? A la hora que termina nuestra vida, bueno, pues que estamos dejando derechos y obligaciones, herencias, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los que tienen derecho a las herencias, etcétera? Solamente los hermanos, y luego si no son los hermanos, son los de línea recta, indirecta, etcétera, etcétera. Por eso lo importante de la familia. No obstante, como ser el núcleo de la sociedad,
una buena sociedad, pero también hay un tema de derechos y obligaciones, que es importante señalarlo. Por siempre les digo, esta clase, como todas, ¿no? Pero esta la siento que es muy, muy importante. Más adelante vamos a ver apellidos, la familia, el parentesco, todas esas cosas que las vemos día a día y no sabemos, el apellido, por ejemplo, no sabemos ni cómo se originó, qué vino el apellido, no sé por qué me apellido así. Los apellidos vienen desde hace mucho tiempo y se originaron para dar una identidad a ciertas familias. Antes las familias que vivían cerca del río son la familia del río, ¿sí? Y las familias que vivían donde había un conjunto de palmeras, ellas se apellidan de La Palma, por ejemplo. Y así fue como se originaron los apellidos, ¿sí? Así fue como se fueron originando en el transcurso de la historia, pero el origen así fue, para darle identidad a cada familia. Y por eso es muy importante. Sigue entrando gente. Que si empezamos con la presentación voy a tener que estarle interrumpiendo. Vamos a dar unos 3 minutos. Maestro, perdón, Dígame. es que yo estuve batallando ahorita mucho para entrar, entré como a 4 links que estuvieron mandando y no podía entrar, a lo mejor todavía está Por entrando eso, gente sí. por eso. Fíjese que ahorita que por alguna razón, a la hora que yo quise entrar a la clase, yo entro desde el punto de administrador, no me dejó entrar. Dije, caray, ¿qué pasó? No me dejaba entrar y no me dejaba entrar, entonces lo que hice es cambiar la liga y la volví a subir al aula. Pero justo 2, 3 minutos antes de las 8. Entonces yo creo Se pasaron 15 minutos. Sí, maestro, tiene razón. Es que sigue apareciendo el link pasado. Y ahorita ahí cómo entraron. Sí, porque acaban de pasar, de hecho, nuevo link. Ese fue mi problema, que no podía ingresar, como que el link no era el correcto, hasta que ahorita en un grupo lo vi y ya pude ingresar. Ah, qué bueno. Es que creo que bueno, no se nos actualizó a todos, profe. Ah, ya. Pues ahorita ya, según yo actualicé ya todos. Bueno, ahora sí empezar ¿Perdón? Nada, hay que empezar la clase. Yo, maestro, ya pasa muy rápido. Ya compartí por ahí en el grupo de R el link. Espero que puedan entrar todos rapidito, ya pase el dato. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Gracias. Ya llevamos 15 minutos. No pasa nada. Vamos a darle un poquito rápido y como quiera, dudas y lo que sea, aquí estamos. Espero que se encuentren muy bien todos, que estén muy bien. Me da gusto verlos. Vamos a ver. Igualmente. Gracias. Muy bien. Vamos a ver el título 3, los conceptos jurídicos fundamentales. Los temas de ese capítulo son definición de los conceptos jurídicos fundamentales, los supuestos y las consecuencias de derecho, los sujetos del derecho, los objetos del derecho y la cópula, deber ser y la relación jurídica. Aquí les pongo las páginas donde están esos temas para que lo tengan ahí visible. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Dice, definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Dice, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. ¿A qué se refiere esto? A los casos concretos. Vamos a decir,
hablábamos la clase pasada del derecho objetivo y el derecho subjetivo. Vamos a suponer en un asunto en donde hay un arrendamiento, un contrato de arrendamiento y resulta que ese contrato no, en su clausulado no fue cumplido en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? El dueño, el arrendador, en el arrendamiento hay dos partes. Arrendador, que es el dueño de la propiedad, es el que tiene la propiedad y la va a poner en arrendamiento, y el que está arrendando esa propiedad se le llama Arrendamiento. Así es. Ese arrendatario, arrendador y arrendatario, ¿sí? Es el que usa la propiedad y el que está pagando una cuota mensual por usar esa propiedad. ¿Y a quién se la está pagando? Al arrendador, ¿sí? Arrendador y arrendatario. Entonces, cuando no se cumple el clausulado que se acordó en el contrato, ¿sí? Hay un conflicto y luego, ¿qué pasa? El arrendador dice, a ver, no me estás cumpliendo, hay una forma y regla y protocolo específico para yo hacer valer esa falta de cumplimiento de ese clausulado, ¿sí? Entonces, por eso le llaman casos concretos, o sea, se dan los elementos necesarios y específicos para hacer valer una acción que no se está cumpliendo, ¿sí? Disculpe, maestro, ¿eso solo se aplica cuando firmas un contrato? Sí, si el contrato no está firmado no tiene validez, ¿sí? Y estoy hablando de un caso concreto, es un ejemplo, ¿no? Puede ser un delito también, ¿sí? Cometí un delito, un fraude, giré yo un cheque, por ejemplo, a sabiendas de que el cheque no tenía fondos, ya desde ahí estás cometiendo un fraude, ¿sí? Das el cheque, la persona va y lo cobra, lo quiere cobrar, no tiene fondos y ahí empieza el problema, ¿no? Se están dando los elementos necesarios para y se están creando para ejercer una acción penal, civil, penal o civil, ¿sí? Entonces, hablo de ejemplos. En el arrendamiento, pues si no está firmado el contrato, pues no, haz de cuenta que no hay una formalidad, ¿sí? Pasa mucho, me ha tocado que gente que, no, pues no me lo ha firmado, pero ya está rentando a ella, me está pagando, pero no lo ha firmado. A la hora que hay un problema, pues no tenemos manera de comprobar que yo le exigía ciertas cosas a la persona. Por eso es muy importante la firma, ¿sí? Los cheques, los pagarés del lado mercantil, pues es lo mismo, ¿no? Hay gente que ha girado cheques a sabiendas de que no tiene fondo. A veces se presume la buena fe, o sabes que no hice bien mis cálculos, te giro un cheque, pensé que se iba a alcanzar el fondo y no alcanzó, ¿sí? Entonces, hay dos formas en el tema de los cheques: cuando la cuenta es cancelada y tú giras cheques a sabiendas de que la cuenta está cancelada, que no existía la cuenta, o que sabes de antemano que ese cheque no se va a poder cobrar porque le falta un peso para completarlo, no se va a poder cobrar. Entonces, de eso se trata esta parte, definición de los conceptos jurídicos fundamentales, de lo que sucede antes, ¿sí? Y luego la acción que voy a tomar para hacer válido o ejercer la acción, para yo cobrar o para yo obtener o para yo exigir, etcétera, ¿no? Y eso se da inclusive en conductas jurídicas lícitas y en conductas jurídicas ilícitas. Aquí pongo, por ejemplo, una compraventa, ejemplo de una conducta jurídica ilícita, una compraventa en donde el objeto es adquirido de forma ilícita. ¿Qué pasa en este caso en particular cuando compramos una casa y que sabemos que el dueño no apareció, que el nombre está medio raro, como que hay algo ahí? Entonces se está generando ya una cadena de sucesos que no son lícitos, ¿sí?
y luego porque yo mi intención es venderla, y luego yo le digo al que le voy a vender, sabes que me faltan estos papeles, pero no pasa nada, tú págamela, etcétera. Entonces todo se empieza a generar esa cadena. Desde ese momento la cadena de cosas ilícitas se empieza a generar y van a terminar en un juicio, en una demanda, ¿sí? Acuérdense muy bien esta parte. Ustedes siempre lo deben de aprender. Ustedes que van a ser abogados en el futuro tienen que aprender esto. Siempre hay una demanda que es la que inicia todo el proceso. Es el documento que le pide la autoridad decirle lo que le da a conocer a la autoridad. ¿Sabes qué está pasando esto? Ayúdame, ¿sí? De acuerdo a estos artículos o de acuerdo a la ley, me están afectando en mis derechos basados en esto. Entonces siempre hay una demanda y luego que sigue de la demanda, contestación. La contestación. Ya después hablaremos de los términos, porque hay términos, ¿sí? Demanda, contestación. Pruebas. Son las etapas procesales. Pruebas. Las pruebas, el que demanda está obligado a probar lo que está demandando, ¿sí? Y luego el demandado está obligado o tiene el derecho a defenderse de esas pruebas. Alegatos con alegatos, ¿sí? Alegatos es demanda, contestación, pruebas, alegatos y luego al último la sentencia. Entre estos puntos, yo los digo muy rápido, pero entre estos puntos hay un montón de cosas, ¿sí? Entonces, y esto pues lo dije en un minuto, pero eso se lleva en años, ¿sabes? Entonces, es un paréntesis que les hice. Se convierten en las categorías esenciales de todo derecho, presente, pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema, que es lo que les estaba yo comentando ahorita. El jurista, el juez, tiene que tener todos los elementos para determinar si eso fue un delito o fue una mala fe, ¿sí? O fue un descuido, etcétera, ¿sí? Pero son todos los elementos con los que él se allega y toma una determinación. Dice, el supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. Supuesto jurídico. Supuesto es suponer, viene de suponer, ¿sí? O sea, yo pienso que puede pasar, pero ya lo tengo encuadrado, ¿sí? Por las características comerciales que hay o características, vamos, de la vida en general, como se están dando, yo supongo que esto puede pasar, ¿sí? Puede pasar que haya robos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Con esto de la pandemia, que muchos negocios cerraron y todo esto, entonces la autoridad dice, ¿qué puede pasar? ¿Qué supuestos tengo que estar yo muy al pendiente? Supuestos jurídicos, puede haber robos, puede haber fraudes, puede haber muchos juicios ejecutivos mercantiles porque la gente no tiene dinero y debe dinero, entonces los bancos van a querer empezar a demandar. Todas esas cosas son supuestos jurídicos y yo ya tengo las herramientas, como les decía en la clase pasada, ya tengo en la mochila todas las herramientas, no sé cuándo las voy a ocupar, pero aquí están, listas para utilizarse cuando se necesite. Ese es el supuesto jurídico, supongo que esto puede pasar. Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. O sea, que suceda, ¿sí?
En una hipótesis normativa, en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica. A ver, permítanme un tantito. Tengo gente esperando mucha. Ok. Entonces decíamos, es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Las consecuencias de derecho, hablamos del supuesto jurídico, de una hipótesis que sí se llevó a cabo, sí sucedió. Ahora hablamos de una consecuencia, ¿sí? ¿Qué consecuencia? Cárcel, multa, apercibimiento, etcétera, etcétera. Todas las formas de obligar o de castigar por la omisión de alguna conducta. Las consecuencias de derecho son, por lo tanto, aquellas situaciones... ¿Penales? Penales inclusive, ¿sí? Penales, civiles, mercantiles, de todas las materias. Aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos de derecho. La cópula, deber ser, es el nexo de una hipótesis normativa con la disposición y la consecuencia de derecho. Fíjense, aquí intervienen tres aspectos: hipótesis normativa con la disposición y la consecuencia de derecho. La hipótesis normativa es el reglamento, la ley, el código, ¿sí? Esa es la hipótesis normativa, porque esa ley está porque se pensó en una hipótesis de algo que pudiera suceder, entonces ya tengo las herramientas para atacar, ¿sí? La disposición, o sea, la acción de hacer las cosas, ¿sí? Malas o buenas, ya se hicieron. Y luego la consecuencia. Si fue mala fe, si fue de buena fe, si fue con intención, si fue sin intención, si excedió la intención de lo que yo quería. En el tema penal, un paréntesis hago, en el tema penal hay un homicidio imprudencial. El homicidio imprudencial es cuando excede la intención. ¿Sí? La intención. Yo lo quería empujar nada más, pero se cayó, lo empujé, se cayó y se pegó en la cabeza y se mató. ¿Sí? Yo no quería hacer eso, excedió mi intención. Paréntesis, nada más. Entonces, dice, los sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. O sea, ¿a quién se le va a aplicar todos estos consecuencias de derecho? Los objetos del derecho constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Es decir, comprenden la conducta jurídica lícita, facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos en general. ¿Cómo vamos? Bien, maestro. ¿Sí me están siguiendo? ¿O están viendo la novela por un lado? ¿No, verdad? Aquí estamos, maestro. Maestro, hay compañeros que todavía no pueden entrar. Sí, ahorita les estoy dando, a cierto momento les estoy dando entrada. Yo voy entrando, maestro, pero sí estamos escuchando. Ok, muy bien. All right.
bien. Dice, las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación de todos los elementos simples anteriormente enumerados. O sea, nosotros decimos, se dieron los elementos especiales y esenciales para que se diera el delito, y ahora qué consecuencias qué consecuencias tiene esa acción. Lo decimos muy fácil, pero es muy complejo, ¿sí? O sea, la verdad es que esa relación es muy compleja porque tú tienes que encuadrar específicamente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la televisión? Oye, ¿sabes que esta persona lo agarraron porque cometió no sé, un delito, y finalmente salió libre? Y no sé si han escuchado ustedes que dicen, es que salió libre porque no se integró bien la averiguación. No se hicieron bien, o sea, en otras palabras, es que no se hicieron bien las cosas. ¿Sí? Atrapas a una persona, capturas a una persona que es presunto responsable, ¿sí? Él tiene Maestro, dígame. ¿eso es lo que denominan el debido proceso? Así es. Gracias. Y es muy complejo. Y siempre, muchas veces, hay aspectos que se pasan por alto, por la razón que sea. A ver, déjame ver, perdón. Y es también cuestión de la denuncia, ¿no? Sí, o sea, a lo que me refiero y les quiero comentar es, por ejemplo, hay una denuncia, atrapan al presunto responsable, ¿sí? Pero ese responsable tiene ciertos derechos que la autoridad debe de cuidar. Ahí la actuación del policía no fue llevada adecuadamente, ¿no? Exactamente, no le otorgaron su llamada, no le dieron audiencia, no lo trataron, lo golpearon, hay un término que él debe estar en un proceso de investigación. Ahorita no, la verdad es que no me acuerdo, el tema penal no es mi especialidad, pero hay un término que debe estar en la investigación, y si no encontraron nada, debe quedar libre, ¿sí? Entonces, a veces ese término, por decir, son 3 días, por ejemplo, ¿sabes qué? Se pasaron 5 días, ¿sabes de cuenta? Entonces, esas fallas son elementos a favor del indiciado para que salga libre. Maestro, disculpe, ¿y eso puede dar pie a que se pueda dar un amparo? Claro, Sí. claro, porque la autoridad no está cumpliendo con el debido proceso, con el protocolo que debe cumplir, y yo me amparo ante una acción de la autoridad. Mal hecho. Maestro, Gracias. Dígame. Hay un caso muy famoso, fue el de la francesa Florence Cassens. Así es. Que fue arrestada ahí en la Ciudad de México, por ahí, en un ¿no? operativo aparentemente montado. Sí. Y eso causó la liberación. Así es. Entonces, empiezan a revisar, ahí hablamos de muchos temas, ¿no? De muchos intereses. Ahí, digo, no conozco el caso a detalle, pero por lo que se dijo en televisión, había muchos intereses ahí, pero viene gente que revisa el debido proceso de todo, punto por punto, especialistas en la ley, ¿sí? Entonces, esto no lo cumplieron como debe ser. Eso tampoco, eso tampoco, eso tampoco, eso tampoco. Entonces, generan el amparo, y la autoridad que conoce del amparo dice, esta persona no le fue respetado sus derechos de esto y de esto y de esto, entonces sale. Obligo a la autoridad que le dé libertad. Profesor, disculpe, e inclusive las personas, en dado caso que no les encontraron nada, ¿puede demandar a la autoridad? Las personas que no le encontraron nada. ¿Cómo? Se le están acusando de algo, y por lo que comentaba ahorita, de que eran 3 días y se pasaron, no sé, más días.
y entonces estás pues detenido por algo que no cometiste, no te encuentra nada y tú como dañado, pues en efectos puedes demandarlo. Mira, Sí, ahí mira, entra derechos humanos. sí, pudiera ser, Ya entra lo que es la privación ilegal de la libertad, ¿no? lo que pasa es que, mira, hay un precepto jurídico que es muy importante que dice que no se le puede acusar a una persona 2 veces por el mismo delito. ¿Sí? Si a mí me acusaron de violación y me detuvieron e investigaron, pero no se dieron los elementos necesarios para que se diera el delito de violación, yo salgo libre. Y no pueden decir, ¿sabes qué? Ya encontré lo que faltaba. No, no funciona así. Si cometiste otro delito, por ejemplo, vamos a suponer lo que hacen, cometiste el delito de violación y después publicaste imágenes de eso. Ahí es otro delito y a veces los meten por eso. ¿Sí? Hay un caso muy, muy sonado de hace muchos años de Al Capone, si se acuerdan, un mafioso en Estados Unidos que mató a 30,000 personas, más de 30,000 personas mató, secuestró, violó, quemó, propiedad ajena, hizo de todo. Pero nunca integraban bien la averiguación y siempre salía libre. Nunca lo podían acusar. Y lo fueron acusando lo acusaron por delitos fiscales, por no pagar impuestos. ¿Sí? Por no pagar impuestos. Sí. Entonces, por ahí fue donde le encontraron. O sea, maestro, perdón. Dime, adelante, dime. Si, por ejemplo, si lo están acusando de violación y no encuentran pruebas en su contra y sale libre, ya no pueden entonces otra vez acusarlo por eso. Tienen que buscar otra opción. Otra opción, al menos que viole a otra persona. Otra víctima. Que sea ya comprobable entonces eso. Así es. Okay. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo es cuando dicen que reabrieron un caso? Bueno, se reabren los casos cuando algo que presentaste y no se tomó en cuenta, vamos. Si en el tema de alegatos, tú presentaste, por ejemplo, pruebas de que no estuviste en el lugar, por ejemplo, ¿sí? En ese momento, en el momento en el que pasó el delito. Pero por alguna razón esas pruebas no se abrieron en el momento cuando se pudo hacer. Entonces dices, mira, aquí estaban, sí se presentaron, pero no se tomaron en cuenta, no se abrieron, nadie las vio. Entonces, es muy delgadita la línea en la que tú puedes promover que se reabra el caso. Permítame tantito. Ahora, los delitos prescriben también. Yo no puedo acusar a alguien de un delito que cometió cuando yo estaba niño y ahorita lo voy a hacer, ya no se puede. Los delitos prescriben. Hay un tiempo para eso. Entonces, profe, si la Dígame. falta se hace en, no sé, un ejemplo, a una persona la violaron a los 5 años, esa persona denuncia, estudió a la persona que lo violó y la persona sigue viva. 20 años, 25 años después, ¿ya no se puede? No, 20 años, 25 años después no se puede. Ya ¿Cuál es el tiempo límite? Si ella... Yo lo veo por este lado, ¿no? Que no se puede porque ¿cómo comprobar? Ya no se puede hacer nada con ADN ni con la persona
porque pues obviamente ya no va a haber residuos, ¿no? Así es. A menos que se guarde una prenda o algo así. Si tú denunciaste en ese momento, si tú denunciaste, sí, vamos, hubo la violación y al año denunciaste, por ejemplo, pero a esta persona no le encuentran y tú sigues manteniendo el caso activo, que tú denunciaste y sigues informándote y sigues metiendo escritos, etcétera, etcétera, el delito no acaba de prescribir. ¿Me explico? O sea, si tú denunciaste ahorita, pero no hiciste nada, absolutamente nada, después de 5 o 6 años, el delito va a prescribir. Prescribir es que se cierra. Se cierra, así es. Por ejemplo, en Hacienda, los que tienen problemas con Hacienda son 5 años. Si Hacienda en 5 años no te percibió de que tienes un adeudo fiscal, ya no te puede decir nada. Ya no puede cobrarte eso, por decir. ¿Sí? Pero si Hacienda te cobró una parte y te dijo y que hay un problema y que se está estudiando y que se está investigando, el delito no avanza su prescripción. No sé si me explico. Sí. La diferencia. Oye, obviamente porque ya ahí hay una investigación, o sea, ya ahí hay algo de por medio. Así es. Pero si no hay ningún comunicado, no hay nada, no hay ninguna notificación de nada, pues se muere, ¿sí? Por decirlo así, se muere el proceso. Las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación de todos los elementos simples anteriormente enumerados. Capítulo 2. Los supuestos y las consecuencias de derecho. Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. El supuesto es una hipótesis normativa en virtud que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma, que es lo que ya hemos platicado ahorita. Hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de derecho. Es lo que hemos estado hablando. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad, o sea, es algo que yo quiero hacer, es algo que yo provoqué, es algo que yo intencionalmente generé. Puede ser un contrato de arrendamiento donde la voluntad, que es uno de los elementos esenciales de los contratos, está presente, que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. O sea, yo lo estoy provocando, yo lo estoy activando, ¿no? El estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza o del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Por ejemplo, en una empresa, todo lo que hago en una empresa, una compra, una venta, un contrato, todo siempre estoy produciendo permanentemente consecuencias de derecho, todo el tiempo. Maestro, me quería regresar un poquito. Ahorita estaba comentando que después de cierto tiempo no procede. Ajá. Ahorita está muy de moda el feminismo. Muchas mujeres están saliendo ahorita, 20, 15, 10 años después, diciendo que las violaron, que las maltrataron, etc., etc., porque ahora sí están entrando en procesos y ya fue hace tantos años. Bueno, no todos están entrando en proceso. Por ejemplo, el caso de Marisela Escobedo, por ejemplo. Que el de la hija de esta Marisela Escobedo. De Alejandra Guzmán. De Alejandra Guzmán. Frida Sofía. Ese ya no procede. Lo que está procediendo en este caso es que el abuelo está demandándola a ella.
está demandándola a ella por difamación, por todo el problema de imagen que se está generando. Exacto. Y todo el tema legal va en torno a eso, pero no en torno a un castigo por la violación. Exacto, y es como lo que hablamos, profe, de que ahorita, bueno, 15, 20 años después ya no se puede abrir una investigación a la violación debido a que ya no hay, pues en este caso, alguna prueba, algo físico o algo que haya quedado de residuo de la persona. Es por eso que ya no puede haber o proceder la demanda por violación, porque ya no van a encontrar nada. Es correcto. Pero el tema o sea, imagínate el golpe, ¿no? Mi abuelito, que es conocido en todo México, me tocaba, no sabrá Dios, pues imagínate el impacto tan enorme para eso, y todo este escándalo va en torno a eso, ¿sí? A la difamación y todo ese tipo de cosas, pero no al tema de violación, no se pretende castigar el tema de violación porque ya prescribió. Y así pasó en muchas, compañeras, en muchos mujeres que han manifestado que les pasó eso, pues básicamente es nomás como un grito diciendo, a mí me pasó esto y quiero que lo sepan. Pero ya en muchos de los casos ya no se puede hacer nada. Quiero pensar que eso es, el objetivo de eso es que las que hoy están pasando por eso, pues que hablen, ¿verdad? Porque buenas noches, maestro. Hay, otro caso sobre de eso, la hija de Alicia Villarreal. Okay. Ya ve que ahora que fue el Día de la Mujer, ella declaró que tuvo tocamientos por parte de un familiar. Sí. Ahí supuestamente su papá iba a proceder legalmente, aunque ya había sido años atrás, creo que aproximadamente 4 o 5 años atrás. Es que tú puedes proceder legalmente ante casi cualquier cosa. Que proceda Es otra cosa. Esa es otra cosa. Ah, ok. Por ejemplo, ahí por las pruebas y eso. Pues sí, exactamente. Okay. Bueno, profesor, y en el caso de Marisela Escobedo, en ese caso, ¿qué fue lo que pasó? Porque ella no procedió, porque dejaron al tipo impune, o sea, lo dejaron libre desde el primer juicio y después ni toda la lucha y todo lo que hizo, ya no se hizo nada. ¿Te refieres a la muchacha esta que denunció que era como su amigo o novio o algo así? No. El caso de Marisela Escobedo fue muy sonado porque la mamá estuvo luchando por el feminicidio de su hija. Creo que en Tijuana. Ajá. Creo que fue en Tijuana. El tipo mató a la hija, entonces esto se fue a juicio, dejaron libre al tipo y conforme pasaron los años, fue algo muy injusto de parte también de la justicia mexicana por dejarlo libre porque había pruebas y todo, y lo dejaron libre así nada más. Entonces la señora siguió peleando, siguió luchando y al final el tipo se hizo narcotráfico, o sea, de la delincuencia organizada y también la terminó matando. Pero de cuenta que lo dejaron impune, o sea, el caso sí está muy intenso, está muy bueno, pero da cuenta de que sí se me parece algo como que muy injusto, porque digo yo... O sea, ahí tiene que ver la corrupción, ¿no? También. Sí, la corrupción, porque fue en un tiempo de gobernatura de allá de Tijuana. Bueno, no sé si es Tijuana, no recuerdo exactamente dónde es, pero sí... no, en Chihuahua. En Chihuahua, perdón, lo estoy confundiendo. Y ella se llamaba Rubí, ¿no? Que también creo... Es la hija. Creo que sí, se llamaba Rubí, sí. La hija la mamá se llamaba Marta Escobedo o algo así. Marisela, perdón, Marisela Escobedo. Rubí Fraire, la hija. Rubí Fraire. Así es. Sí, ese fue el caso. Sí, bueno, es interminable la lista de cosas que pasan y que consideramos que no son justas, pero pues así está, se agarran de cualquier cosa, cosas tan simples como desde perder un expediente, ¿sí? Sí. El perder un expediente imagínate, se hace perder mucho tiempo, aunque hay responsabilidad por parte del juzgado. En el juzgado están los expedientes, ¿sí? Entonces, en los juzgados en una demanda, tú autorizas a ciertas personas para que puedan consultar ese expediente.
desde la demanda tú dices, estas personas están autorizadas de conocer este expediente y que van a ser casi siempre las gentes que trabajan en tu despacho, ¿sí? O sea, la gente tuya y que te va a ayudar en ese asunto. Entonces, y los expedientes están en los juzgados, ¿sí? Ya sea penales, civiles, familiares, mercantiles, etcétera, ¿sí? Pero es bien fácil. Yo me acuerdo cuando yo estaba en esos temas, era muy fácil pues decirle al muchacho que, porque en ese tiempo, ahorita ya están digitalizados, pero en ese tiempo era un cuartito y tú decías, quiero el expediente tal, el expediente 2009 diagonal 2021. Y dabas un papelito y apuntabas tu nombre. Ellos checaban la computadora, no si está autorizado y te daban así como un legajo. ¿Sí? Un legajo con todo el expediente original. ¿Sí? Pues era muy fácil agarrar el expediente y guardarlo. Y a la hora que quieren checarlo para los términos que marca la ley, o sea, de 5 o 3 días la demanda, la contestación, y no está el expediente, y cuál fue el término, y cuándo se entró la demanda, si no está registrado, etcétera, etcétera. Entonces, olvídate. Lo perdían 1 mes, 2 meses y ya se complicaba todo, ¿no? O sea, había muchas maneras, todavía hoy las hay, de complicar los asuntos, ¿no? Puedes, con una cosita de nada, tú puedes meter un amparo para que la persona no la detengan cuando tú crees que ya tienes todo listo, pero por un pequeño detalle y con un buen abogado y conocido de no sé quién, te otorgan el amparo y no lo pueden meter a la cárcel, y eso le da oportunidad a él de escabullirse más, de esconderse más o de cambiar de país inclusive. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas malas y hay muchas maneras de hacer las cosas bien también, tanto bien como malas. Haz de cuenta que es un estira y afloje en ese sentido. Entonces, dime. Es que no quiero interrumpirlo, ¿verdad? Perdón. No, adelante. Es que mire, ahorita tenemos clase a las 9. Ajá. Y otra clase, y quería comentarle, los días martes nosotros tenemos 3 clases. Okay. Perdón por interrumpirlo de la clase, ¿verdad? Pero es importante. No hay problema. Tenemos una clase a las 5, se termina a las 6. Quería comentarle si usted puede, o sea, organizarse, y si los compañeros están de acuerdo de empezar la clase a las 7, porque como está muy interesante, pues se podría extender un poquito más y ya empezaremos la clase a las 9 sin problemas. No sé si usted esté de acuerdo y los compañeros, ¿verdad? O sea, yo pudiera a esa hora, pero no te puedo asegurar que siempre voy a poder a esa hora. Sí, ese es el problema. Lo que podemos hacer es cambiarla. ¿O cambiarla al miércoles? El miércoles yo lo puedo hacer. Yo no tengo problema a esta misma hora el miércoles. Ok, sí, porque el miércoles no tenemos ninguna clase, bueno, los del R, ¿verdad? Del grupo R. Sí, porfa, es que sí está muy interesante la clase, a mí me gusta mucho y no me gustaría desconectarme así, pero tampoco faltar a la otra, porque la otra clase es importante y ahí sí nos cuenta la asistencia y así. Sí. Eso era todo, maestro. Pero yo sí tengo clase miércoles y sí se me empalmaría. Pues es que ese es el tema. Vamos a ver qué hacemos. Sí, porque si no nos vamos a acabar el poco tiempo que nos queda en eso y vamos a ir viendo a ver cómo lo vamos acomodando. Aunque bueno, usted no dice, nada más era mi comentario nada más, ¿verdad? Sí. Gracias. Dice, los sujetos del derecho, persona jurídica se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. Por tanto, son personas morales la nación, los estados y los municipios, las sociedades civiles y las mercantiles. Esas son las personas morales. O sea, ¿quiénes son las personas morales? Las empresas, las instituciones, las asociaciones civiles, todas esas son personas morales. Asociaciones civiles y sociedades civiles. También se ven personas jurídicas colectivas y persona jurídica individual. Perdón, los capítulo 4, los objetos del derecho. Los objetos directos del derecho comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente regulada. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona
para que haga, exija o impida algo en relación a otra. Los deberes jurídicos son formas de conducta regulada, todas se constituyen estado de sujeción del obligado frente al prestador. Lo que hablábamos aquí por ejemplo, de un contrato de arrendamiento. Los actos jurídicos constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, pues este determina sus elementos esenciales y de validez. Por ejemplo, el contrato que sea de compraventa, de arrendamiento, de préstamo, etcétera. Cualquier contrato mercantil, comisión mercantil, cualquier contrato que conozcan ustedes, tiene que cumplir con los elementos esenciales de validez. Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita son la voluntad, el consentimiento, que el objeto sea lícito, que las personas existan, etcétera. Todos son elementos esenciales de validez para que un contrato sea válido. Los hechos lícitos o ilícitos constituyen a su vez otras formas de la conducta jurídica, pues son tomadas en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. La cópula, deber ser y la relación jurídica. Ley de causalidad. Si es A, tiene que ser B. Supuesto normativo, actualizando el supuesto y consecuencia jurídica, que es lo que les mencionaba ahorita. Supuesto normativo, la norma, la ley ya está ahí lista para usarse cuando se necesite. Actualización del supuesto, cuando pasa el problema, cuando hay un problema, hay un incumplimiento, hay una desviación del objetivo y por ende tendrá una consecuencia jurídica, una sanción, una multa, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí un pequeño video, vamos a verlo, que habla de este tema. El libro habla mucho de este tema. A ver, vamos a ver, porque déjame quitar esto. Porque es que desde aquí no lo puedo accesar. Tengo que irme acá. Ahorita se los voy a compartir. Necesarios para llegar a un fin. Bien, como les decía, la regla es la expresión de los mecanismos necesarios para llegar a un fin y podemos establecer una fórmula para hablar de la regla, para que se nos vaya haciendo un poquito más práctico. Hablemos. De la regla se expresa de la siguiente manera. Si X a Y, donde X viene a ser el objetivo, el fin que se desea, y Y viene a ser un mecanismo. El mecanismo para poder llegar a este objetivo o para poder llegar a ese fin. Ahora bien, ¿cómo lo podemos traducir esto a la vida cotidiana? Es sencillo. Por ejemplo, todos en nuestra vida, como decía yo hace un momento, vivimos en base de reglas. Ejemplo, en nuestra casa. Si nos dicen, si quieres ir a la fiesta,
pórtate bien. Nos damos cuenta, el objetivo es ir a la fiesta, el día siendo X, y Y es el mecanismo, es decir, portarnos bien. Y así podemos encontrar definitivamente demasiados ejemplos en nuestra vida cotidiana o en nuestro actuar cotidiano. Otro ejemplo podría ser, si quiero sacar 10 en la introducción al estudio del derecho, tengo que estudiar demasiado. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos y que ahorita en este momento ustedes pueden imaginarse cada uno de ellos. Ahora, ya veíamos la fórmula de la regla. A esta regla, mencionábamos hace un momento donde estábamos si X es Y, donde X es el objetivo o el fin que se persigue y Y es el mecanismo por el cual vamos a llegar a ese objetivo. A este tipo de reglas las vamos... Le voy a adelantar un poquito porque para entrar en el contexto que queremos. Muy conocida por la mayoría de todos los que estudian Derecho. Si A es, debe ser B. O también llamado principio de causalidad jurídica. Vamos a descifrar cada uno de los elementos de esta pequeña fórmula. Si A es, debe ser B. A lo vamos a llamar supuesto normativo, es decir, el contenido de la norma jurídica como tal. Hablábamos hace un momento de un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos y/u obligaciones. Eso que les acabo de decir es el supuesto normativo, es el contenido de la norma jurídica. Se refiere a la actualización del supuesto. ¿A qué nos referimos con la actualización del supuesto? Sencillo. El supuesto normativo, es decir, la norma jurídica, mientras esté en la ley, se queda simplemente así, como un texto más de la ley. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, cuando en el mundo fáctico o en el mundo de los hechos, en nuestro actuar cotidiano, una conducta o varias conductas encuadran en lo que establece la norma jurídica? Pues lo vamos a llamar actualización del supuesto, es decir, nuestra conducta se está llevando a cabo conforme a lo que establece el supuesto normativo. Pensemos en un ejemplo. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa. En ese mismo momento se están creando derechos y obligaciones para las partes, para los sujetos que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor. Y entonces se está actualizando el supuesto normativo. ¿Pero qué va a pasar? No todo acaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Derivado de esta actualización del supuesto, va a haber una consecuencia jurídica. B viene a ser la consecuencia jurídica. En muchas ocasiones, varios tratadistas nos hablan de que una norma jurídica trae sanciones, pero no necesariamente debe traer sanciones. Lo que sí es de que la mayoría, vamos a ver en un momento más, la mayoría de las normas jurídicas traen una consecuencia jurídica. En el caso que les he planteado del contrato, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que va a haber derechos y obligaciones para Juan y para Pedro. Esa va a ser la consecuencia jurídica. Pensemos, cuando hablamos de un contrato de compraventa, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Suponiendo que Juan es el vendedor y Pedro es el comprador, la consecuencia jurídica va a ser que Juan tiene que entregar la cosa vendida a Pedro, y Pedro a su vez
tiene derecho a recibir la cosa, pero también tiene obligación de pagar, de dar el dinero. Y eso lo vamos a llamar principio de causalidad jurídica. ¿Por qué principio de causalidad jurídica? Sencillo. Esta es la consecuencia. Para que haya una consecuencia, debe haber un acto que haya llevado a esa consecuencia. Pero en el mundo jurídico no podemos hablar de una consecuencia jurídica o de una actualización de un supuesto, obvio, sin un supuesto normativo. ¿Sí le entendieron? A mí me queda una duda. Dígame. El supuesto normativo, ¿qué vendría siendo? ¿Como una solución o algo así? Una ley. ¿La ley? El supuesto normativo, la norma, la ley, los códigos, ahí está la ley. Para cuando suceda algo, o sea, tengo que utilizar esa ley, por ejemplo, para producir consecuencias de derecho en un contrato, él decía de compraventa, yo lo manejo más en un contrato de arrendamiento, tiene que haber una ley que te diga cómo hacer ese contrato de arrendamiento para que ese contrato de arrendamiento produzca consecuencias de derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía? Que tiene que tener contrato de arrendamiento, pues que esté manifiesta la voluntad de las personas, que existan, que el objeto sea lícito, todo eso lo marca la ley. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, ya entendí. Gracias. ¿Cómo ven? Con eso terminamos la presentación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, maestro, gracias. No, maestro, yo creo que es cuestión de darle una repasadita ya nosotros con la literatura y bueno, empaparnos un poquito más. La verdad es que con términos que estamos empezando a familiarizarnos, por así decir, Claro. Pero requiere pues estudio a lo que venimos en la escuela. Así es. Sí, hay que darse el tiempo, entiendo que es un poquito complicado ya nuestras edades, nuestros compromisos que tenemos, pero tomamos este compromiso, entonces vamos a darle la justa medida y la importancia para sacarlo adelante, ¿no? Para sacarlo adelante. Así es. ¿Verdad? Bueno, pues si no hay otro comentario, algún asunto que tratar, si quieren nos vemos la siguiente sesión. Yo me quedo como quiera, pendiente a través de la plataforma. Maestro, Dígame. esa presentación que nos acaba de presentar, válgame. ¿La podría compartir? Sí, de hecho, esta sesión se está grabando. No sé por qué soy doble mi voz. Pero bueno. Hay varios que tienen el micrófono abierto, yo creo que por eso es. Sí, ya, yo creo que ya. Sí, esa sesión se está grabando y la presentación la puedes ver. Voy a generar una liga. Ya mañana, la vas a poder ver ahí, y ahí está la presentación. Si gustan, la puedo poner la presentación aparte para que la vean ustedes solamente la presentación más despacio, no tengo ningún problema. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Gracias, maestro. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, Rick. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, ¿sigue ahí? Sí, aquí estoy. Tengo una pregunta. Estoy viendo los trabajos que encargó. Ajá. Sí. ¿Vencen este próximo 6 de junio? Así es. Perfecto, maestro. Gracias. De nada. Yo había tenido una duda la semana pasada. Dígame. Pero ya me la contestó. Ah, bueno, qué bueno. Pero le quería comentar de eso, porque era de la parte del principio de la retroactividad de la ley. Ok, ahí les puse un foro también.
Ah, ok, bueno, lo voy a tomar en cuenta esta semana. Todavía no checo las actividades exactamente, pero fue que me pareció muy curioso porque pues decía que la ley no era retroactiva, pero después en el video había como que una parte, bueno, ahorita no recuerdo cuál era la palabra, que decía que podía llegar a cambiarse siempre y cuando esto beneficiara al acusado. Entonces me puse a indagar y tengo un primo que es abogado penalista. Entonces digo, oye, tengo esta duda, pero me parece muy injusta. Yo le dije, pero, o sea, personalmente me parece muy injusta. Y me dice, es que ellos también tienen derecho. Dice, pero ahorita específicamente en el artículo 4 de la Constitución mexicana sí dice que no se puede cambiar. Y me empezó a explicar así varias cosas o varios derechos, reglas o leyes que han cambiado. Por ejemplo, me lo explicó con un ejemplo de que antes se le condenaba a una persona en dado caso de que, no sé, lastimara a una persona, pero sus heridas fueran menores de sanación en 15 días. Entonces se les aplicaba de que se les daba como una condena de 6 a 1 año, creo. Sí, más o menos lo recuerdo. Y que ahora la ley nueva aplica que ya no es necesario darles una condena, o sea, como que de cárcel. Dice, entonces van cambiando, dice, hay cosas que van cambiando, tienes cosas que aprender, y envió así varias cosillas para leer, para aprender, pero al principio sí me causó conflicto. Dice, es que te causó conflicto, dijo, porque tu moral te parece injusta, o sea, tú personalmente te pareció muy injusta, dice, pero pues la ley es así. Por eso también le comentaba del caso de la señora esta de Escobedo, porque cuando yo vi el caso en Netflix fue como que, o sea, ¿por qué le hicieron eso? Sí. Entonces sí, es como que, bueno, hay que leer mucho. Sí, no es consuelo, ¿verdad? Pero pasa en todos los países, pasa ese tipo de cosas, y pues bueno, pues ¿qué hacemos, no? Sí, pero no, sí me gusta mucho su clase, pero sí dije, no, mejor me quedo. La primera no tuve la oportunidad, pero ya esta sí. Esta sí hay que quedar. Muchas gracias, yo estoy aquí a la orden, y cualquier cosa que se ofrezca, ahí estamos, sin problema. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, buenas profe. noches. Al contrario, Igualmente, bonita noche. Igualmente, gracias. Igualmente, profe, comparto la opinión de mi compañera. Muy buena clase, la verdad. Hoy vimos temas o puntos muy interesantes que la verdad ante la sociedad pues todo lo ven a veces en ocasiones, como decía mi compañera, se lo toman a veces muy personal sin saber que hay unas normas, hay leyes detrás de todo eso. Entonces, pues ya ahora viéndolo de un punto muy diferente, ya con leyes y basado en la Constitución que tenemos, pues es algo sumamente importante e interesante que la verdad espero pues nos aporte a todos mis compañeros y en especial a mí demasiado conocimiento. Muchas gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, muchas